Y ahora vamos a hablar de economía. Economía, qué es lo que está pasando en la provincia, qué es lo que sucede, sobre todo con algunos aspectos que tienen que ver con la cuestión salarial, que es la que nos permite vivir el día a día. Para ello, Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas noches, te agradezco muchísimo la visita, te pido mil disculpas, hace mucho que veníamos intentando tocar estos temas, pero... Hemos postergado. Sí, por supuesto. Y bueno, vamos al tema. El gusto es mío. ¿Qué pasa con los salarios? Los salarios vienen perdiendo claramente con respecto a la inflación. El gobierno va a tratar de que en los próximos meses electorales, la inflación ceda. Hemos tenido ya en los primeros 7 meses del año la inflación que estaba prevista para todo el año 2021. Claro. Ya se sabía que eso iba a pasar, era muy optimista el presupuesto en materia precisamente inflacionaria. Y los salarios vienen claramente también por 4º año consecutivo por detrás de los precios. Claramente hay una merma muy grande del poder de compra, una velocidad muy fuerte de la tasa de inflación, con paritarias que a comienzo de año habían cerrado alrededor del 20%, en el mejor de los casos, sí, sí. ¿No? Pero muchos gremios no cerraron en ese número. Y bueno, probablemente el gobierno está tratando de que haya nuevas paritarias, pero el problema son los costos. Es decir, al no haber ventas, al estar el mercado muy amesetado totalmente, es muy complicado hoy para el sector privado absorber incrementos salariales que, en el mejor de los casos, para recuperar la tasa de inflación, deben hablar de un reajuste no menos del 25%. Claro. En realidad lo que se está pactando llega hasta el 42%, digamos, entre la parte anterior y la nueva etapa. La pregunta es, ¿y eso no va a traer más inflación? Bueno, es que ese es el gran problema. Nosotros hoy tenemos un cóctel muy complicado en materia inflacionaria, primero porque se viene una avalancha de emisión de dinero, no menos de 1 billón de pesos, digamos, para ponerla a la economía, como te digo, más o menos en tono electoral. Y después todas las expectativas de devaluación. Recordemos que el gobierno viene atrasando el tipo de cambio oficial y sin dólares. Probablemente la semana que viene el Banco Central anuncie nuevas medidas precisamente para frenar todas las cotizaciones, que viene haciéndolo de manera ya con intervenciones en los distintos segmentos de las cotizaciones del dólar. Y el dólar oficial, bueno, lo que está trayendo es hoy por hoy una brecha del 80% con el resto de las cotizaciones del dólar, y eso está trayendo problemas de subfacturación y sobrefacturación. En el caso de si vos sos importador, vas a sobrefacturar porque estás comprando poder compensar exactamente a 100 pesos el dólar, entonces vos estás importando todo lo que podés porque sabés que puede haber una corrección. Y el exportador no exporta, deja la plata afuera. Ahora hay fideicomisos afuera para no traer. Eso es lo que el Banco Central va a investigar a partir de la semana que viene. Se van a tomar algunas medidas al respecto, precisamente porque el exportador no puede decir, a ver, si la brecha es del 80%, no te voy a liquidar a 100 pesos el dólar. Entonces hay todas esas cuestiones, y ese contexto obviamente no está ayudando para crear un clima favorable para la inversión, que es lo que necesitamos de manera, te diría urgente. Claro, porque me estás contestando prácticamente la pregunta. Yo decía, bueno, ¿y cómo se sale de esto? Bueno, es un círculo vicioso en el que estamos, ¿no? Lamentablemente hay que quebrar ese círculo vicioso en el que está la economía argentina desde hace un tiempo. Y de esto se sale con un programa, primero un programa de estabilización, donde las principales variables, sobre todo, porque la inflación es siempre el síntoma, esto es como siempre decimos, como la fiebre. Exacto. Vos no estás enfermo de fiebre, sino que la fiebre es un síntoma, es una señal que está mostrando un desequilibrio. Y la macroeconomía argentina muestra desequilibrio, y por supuesto, uno es el déficit fiscal, con sabido déficit público que la Argentina, al tener cerrados los mercados de crédito internacionales, pese a la reestructuración del año pasado, todavía tenemos un riesgo país del orden de 1.600 puntos, lo que hace que Argentina esté impedida para fondearse en los mercados de crédito internacionales. Queda la emisión de moneda, porque más impuestos es ahogar más al sector productivo en momentos en los cuales el capital, vos sabés, inmediatamente cambia de dirección, ¿no? Entonces, eso también... Algunas veces en política empresaria dice, bueno, yo para poder salir adelante necesito capital, entonces tomo préstamo para poder afrontar un momento crítico.
Sí, sí. Bueno, con previsiones, por supuesto. Exacto. Y ahí la pregunta es, ¿el país puede hacer esto? Hoy Argentina ha perdido el crédito internacional y el crédito al sector, por supuesto, al impedir el crédito al sector público, también en gran medida está hoy impedido el sector privado Claro. de recurrir al crédito, y recordemos que el crédito es lo que aceita la inversión. O sea, Claro. es muy distorsionante que vos pongas plata de tu bolsillo para financiar inversión. Claro. Digamos, hay que financiarlo a través del mercado de capitales, a través de los bancos, a través de lo que... Pero para eso hay que bajar el costo del capital para precisamente motorizar la inversión y que haya mejora de la productividad. De lo contrario, el salario no va a mejorar, por más que decíamos al comienzo, un poco más de plata en el bolsillo, pero es un poco más de plata en el bolsillo que eso en 90 días estamos hablando de más inflación. Entonces no solucionamos el problema, sino que lo estamos maquillando, estamos engrosando los bolsillos, ya se habla del billete de 5.000 pesos que debería empezar, por una cuestión operativa, los cajeros no dan abasto. Entonces yo creo que eso hay que poner, bueno, los billetes de mayor denominación, y creo que hasta ya empezar a pensar en una reforma monetaria directamente, ¿no? Licenciado Eduardo Robinson, muchas gracias por habernos acompañado y por supuesto, mío. las puertas están abiertas. A partir Gracias. de ahora, una mini clase de economía. Gracias. Un gusto, gracias a vos.